Muy buenas y bienvenidos otro día más a estas recomendaciones de cine. Hice el otro día una encuesta en mi perfil de Instagram para saber qué preferíais que subiera este fin de semana y votamos dos opciones. Por una parte, películas recomendadas y por otra, efectos psicológicos del confinamiento. Como estás viendo en el título de este vídeo, es obvio quién ha ganado, pero no te preocupes porque respecto al otro vídeo lo voy a hacer, lo único que tendrá que esperar un poquito más. Y creo que hoy, puestos a compartir películas, puestos a compartir cine, que podamos aportar sugerencias para las personas que estén interesadas en ver algo, en distraerse con algo, esto puede... Se ha cabreado. Yo creo que he dado tan fuerte con las palmas que la onda expansiva de la palmada ha debido provocar que se caiga el póster del pobre Iron Man. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Le he mimado, le he curado las heridas y ya le he vuelto a colgar, protegiendo la pared como siempre. Así que continuamos con el vídeo. Como iba diciendo, creo que puede ser una excelente alternativa que en esta sección, como ya inicié, pueda recomendar algunas series, algunas películas o algunos documentales incluso, que últimamente estoy viendo bastante, para que durante este tiempo que estamos todos en casa pueda ser esta situación lo más llevadera posible. He intentado recopilar algunas películas de Netflix que he visto, algunas las he visto por primera vez y otras ya las había visto, pero las he vuelto a ver porque me encantan. Y bueno, vas a ver que hay un batiburrillo de películas con distintas temáticas, pero que dependiendo de lo que te guste, pues vas a tener para elegir. Y primera película, y relacionada con el que está en el póster, te recomiendo Iron Man 1. Bueno, realmente te recomiendo todas las películas de Iron Man, pero en concreto, si quieres ver un origen del personaje muy bueno, que a mí, dentro de lo que cabe en el cine, me ha parecido de los mejores orígenes, de los personajes de Marvel que mejor han podido reflejar su origen, te lo recomiendo enormemente. Y algo que dije el otro día por Stories es que también te recomiendo, y más ahora con la situación que estamos viviendo, Iron Man 3. No la descarto, por supuesto, analizarla, porque lo que sucede en la película, lo que le sucede al personaje de Tony Stark durante la película es muy interesante de analizar a nivel psicológico, porque todo esto, toda la película, sucede después de Nueva York, y durante la película vamos viendo cómo el personaje comenta que está viviendo una situación traumática, que no duerme, que tiene ataques de ansiedad y que le cuesta mucho recuperarse de los ataques que ha vivido en Nueva York, en la película de Vengadores. Por tanto, sin duda, una recomendación. Si eres Marvelita, si te gustan los superhéroes, te recomiendo mucho que veas estos días Iron Man 1 y luego te veas las siguientes hasta llegar a la 3. Así que al lío. Segunda película, también relacionada con temática superhéroes, Batman el Caballero Oscuro, que realmente te recomiendo de nuevo que veas la trilogía entera, porque si no la has visto no te vas a enterar. Pero para mí esta es de las mejores películas que he visto de superhéroes. Sí que es verdad que en tema cómic falta mucho, pero me parece que la profundidad que se le da a los personajes es de lo mejorcito que hemos visto. Y ya para terminar con esa recomendación, cuando puedas ver La Leyenda Renace, en mi opinión vas a ver la punta de la pirámide de ese personaje, es decir, ya la culminación del personaje interpretado por Christian Bale, porque de alguna manera nos da un reflejo de cómo evoluciona desde la primera película hasta el final, cómo sufre los traumas lógicamente que ha vivido y cómo le afectan hasta dejar el personaje en lo mejor de su carrera. Es que no te digo más porque de verdad conviene que la veas, conviene que juzgues, conviene que te crees tu opinión, pero si quieres pasar un buen rato viéndote estas tres películas lo vas a gozar. Tercera película, ya nos vamos de la temática superhéroes. Origen. Origen, si no es de mis películas favoritas, es de las 5 mejores. Me parece una genialidad de película. Y es de estas películas que cuando la ves puedes volver a verla y tener una opinión al final. Sabéis que es de esta película que tiene final abierto, como por ejemplo El Hoyo, que cada uno tiene su interpretación del final. Pero Origen son de estas películas que cuando te la terminas te vas a rayar. Te vas a dar vueltas, te vas a empezar a hacer hipótesis, conjeturas sobre cómo es el final, sobre por qué ese es el final, pero me parece una película muy interesante de ver y sobre todo que si tenéis la oportunidad de verla en compañía, en familia o con amigos,
que le deis otra oportunidad porque está realmente bien. Y además que te plantea una idea muy interesante sobre el concepto de las ideas a nivel psicológico. Evidentemente es cine y es ciencia ficción lo que te plantea la película, pero sí de alguna manera el interrogante de hasta qué punto las ideas que tenemos, las creencias que tenemos, rigen nuestra vida, y si empezáramos a cambiar de alguna manera esas ideas, si vemos que generan cierto sufrimiento, pudiéramos tener un resultado totalmente diferente. Es el análisis que yo he hecho, que a mí me parece lo más interesante de la película, y de lo difícil que es cambiar esas ideas y de lo difícil que es cambiar, por supuesto, creencias, valores con los que hemos crecido y con los que, pues bueno, nos desarrollamos en el día a día. Si te apetece pasar dos horas y pico que dura la película, no sé si llega a las 3 horas, creo recordar, lo vas a agradecer, y ya te digo que el final te vas a quedar diciendo, vale, no sé qué pensar. Cuarta película, temática totalmente distinta. Ya te he dicho que te voy a dar recomendaciones y que puedes coger la que quieras. La gran apuesta. El otro día, cuando vi esta película, bueno, ya sabes que el otro día puede ser o ayer o el 5 de diciembre de 1895. Cuando lo vi, la verdad es que la vi en 2 tandas. Y agradezco haberla visto en 2 tandas porque es una película que, si no tienes conocimiento sobre economía, puede que te cueste seguirla un poco. Y en mi caso es así. Yo algo sé por cosas que me gustan o por cosas que voy indagando, pero tiene muchos conceptos económicos, muchos conceptos, muchas temáticas con conceptos, como digo, complejos que quizás cuesta un poco seguirla. Pero bien es verdad que si te gusta el tema, y sobre todo si te gusta el tema de las crisis y todo esto, viene muy bien verla porque tiene un planteamiento muy interesante, y luego, si como yo quieres profundizar aparte y quieres buscar información aparte, la puedes completar y puedes decir al final de la película, menudos hijos de... Quinta película, Contratiempo. Para las personas que os guste el misterio, la intriga, qué ha pasado con algún tipo de crimen, esta película os va a gustar. Es una película protagonizada por Mario Casas y José Coronado. En mi opinión, no es que me guste mucho Mario Casas, pero en esta película me ha gustado enormemente. Y la verdad, la película es muy interesante, tiene un ritmo muy bueno, a mi parecer es muy bueno, te cuenta las cosas bien. Puedes seguir la película bien, incluso mantienes la intriga en todo momento, porque todo lo que está pasando dices, hostia, quiero saberlo ya. Te empiezas a elaborar tus propias hipótesis a medida que vas viendo la película. Y en definitiva, creo que es una película que, si no tienes nada que hacer esta tarde, por ejemplo, te la puedes poner a ver, o te ves las siguientes que te voy a contar ahora. Que, por cierto, mientras sigo con las recomendaciones, que ya vamos por la mitad, aprovecho para decirte que si es la primera vez que estás en este canal, puedes aprovechar para suscribirte. Y si tienes alguna recomendación de alguna película que me quieras recomendar a mí, puedes dejarla en los comentarios, que luego te leo, y si es una película que veo y que tiene temas psicológicos, la podemos analizar y, por supuesto, te lo agradeceré. Sexta película, Infiltrados. Si eres una persona que le gusta el tema policíaco, el tema mafias, te va a gustar. El protagonista es Matt Damon y Leonardo DiCaprio. Me parece que en esta película hacen un dúo bastante bueno, no es que estén juntos, ya lo entenderás, pero es una película muy agradable de ver, y sobre todo que si eres una persona que le gusta el tema mafias, pero también con policía y también con intriga, con traiciones, con no traiciones, puede ser interesante de ver, y sobre todo que creo que de alguna manera es una película muy buena para hablar del concepto de la disonancia cognitiva, de cómo hay veces que nuestras ideas chocan porque no estamos de acuerdo con lo que pensamos y con lo que hacemos, y entonces entramos en conflicto y nos tenemos que lidiar con, oye, esto que estoy haciendo está bien, está mal, esto que hago no está bien, pero yo pienso lo contrario, pero tengo que hacerlo y aún así lo hago, y entro en conflicto. Es muy desagradable esa situación, y en esta película eso te lo plantea a la perfección. Infiltrados. Si te gusta este tema, es tu lección. Sexta película, continuando con la temática de mafias, no me puedo olvidar ni se me ocurre olvidarme de esta película. La vi de nuevo hace un par de días, ahora sí, porque decía, llevo tiempo sin ver esta película, me ha saltado en recomendaciones de Netflix, voy a hacer caso a las recomendaciones de Netflix. Scarface, El precio del poder. Es una película que yo creo que la vea cuando la vea, me vuelve a gustar, porque a mí me gustan mucho las películas de mafia, las películas de bandas,
y en este caso, bueno, creo que es por excelencia la película con la que muchos de nosotros hemos recordado a Al Pacino, y también porque es una película que, viéndola después, viéndola con los años y por supuesto con formación como la que tengo como profesional de la psicología, se ve muy bien toda la temática de la corrupción, de por qué nos corrompe el poder, de a qué nos lleva ese poder a nivel de cambio en nuestra mentalidad, cambio en, digamos, nuestra forma de pensar y por supuesto relacionado con cómo nos relacionamos con los demás. De nuevo, es una película muy interesante y si te interesa este tema y por qué nos corrompe el poder, te voy a dejar una recomendación por aquí de un vídeo que hace unos meses subimos hablando de precisamente esto, de qué nos dice la psicología de por qué nos corrompe el poder. Película también psicológica que te recomiendo que la veas porque es una de mis películas favoritas dentro de esta temática, El efecto mariposa. Cuando vi esta película, que creo recordar que nos la plantearon en la carrera, no me pareció una película de decir por qué me la han recomendado en mi carrera, porque es psicológica, pero luego ya cuando la ves de nuevo con los años y la vuelves a interpretar, vuelves a analizarla, ves que efectivamente que es una película por completo psicológica y que está muy bien para entender el proceso de toma de decisiones, el por qué cuando tomamos una decisión, esas consecuencias que muchas veces dudamos de qué hago esto, hago lo otro, si hago esto puede influir en esto siguiente, y bueno, todos sabemos el efecto mariposa, el llamado efecto mariposa, y en esta película vas a disfrutar mucho sobre eso porque puede que cuando veamos esa película seguramente reflexionemos respecto a nosotros mismos de, hostia, yo cuando tomo esta decisión o cuando he tomado esta decisión quizás he pensado respecto a esas consecuencias que voy a tener o no las he valorado tanto o las he valorado en exceso y eso me ha llevado a algo que no quería y en definitiva pues siempre lo podemos extrapolar a nuestro terreno personal. Es una película que de nuevo te recomiendo que la veas, pero que también es una película interesante de verla detenidamente y no de fondo y estar muy atento a lo que pasa, a los personajes, cómo evolucionan, cómo el protagonista va cambiando su mentalidad. De nuevo, te recomiendo que la veas si esta temática te gusta. Si lo que te gusta es una película emotiva, que te toque la fibra sensible, que te diga, hostias, me hace recapacitar, me hace pensar en cómo estoy yo. Te recomiendo Siete Almas, película protagonizada por Will Smith. En mi opinión, una de sus mejores películas. A mí me gusta mucho Will Smith y tiene otras películas excelentes, pero en esta se lleva la gota que colma el vaso para mí. Y creo que de verdad es una película muy interesante, muy emotiva, como digo. Te puede hacer pensar o te puede hacer ver en ciertas ocasiones el personaje, lo que va haciendo, por qué lo va haciendo. Hay sin duda una profundidad en el personaje muy interesante de ver, muy interesante de recapacitar en por qué hace todo eso, en por qué está haciendo lo que hace y sobre todo el dolor que tiene el personaje, porque vas a ver que el personaje a lo largo de la película está lidiando con el dolor, está lidiando con un dolor, y no estoy hablando de un dolor físico, cuando la veas lo vas a entender, sino un dolor más emocional. Y para entender el por qué lleva ese dolor emocional, el por qué lleva ese duelo consigo mismo, es interesante que la veas, es interesante que opines luego sobre el final, y de verdad, creo que es una película que si estás buscando esto, te va a gustar. Y ya, para finalizar con estas recomendaciones y además con un planteamiento que te quiero plantear porque me lo han sugerido hace muy poquito tiempo y creo que puede ser interesante, te recomiendo La Trinchera Infinita. Es una película española que me ha encantado. Me ha encantado y solo quiero decir que, porque no quiero spoilear a nadie, y quiero plantearte que si esta película te gusta, hay otra película, Mientras dure la guerra, y otra tercera, Intemperie, que son las tres películas que durante el último año se han centrado en la guerra civil española. Entonces, lo que quiero hacer con esas tres películas es analizarlas en su conjunto, para ver distintas posibilidades, distintas temáticas, distintas cosas que podamos ver con estas tres películas, pero de momento yo no he visto Intemperie, tengo que verla este fin de semana y quiero esperar a que las veas. Quiero esperar a que veas esas tres películas y cuando las veas iré avisando por mis stories y por el canal de YouTube. Hagamos o bien un directo, creo, no sé, no tengo que pensar porque no sé qué puede funcionar mejor, o una película analizando las tres. La Trinchera Infinita es una película que de nuevo te va a plasmar una realidad muy interesante de la guerra civil.
Es una película también muy emotiva, la pareja que vas a ver en esa película funciona muy bien. No te quiero decir más, de verdad, porque es una película, como digo, la carga emocional es muy intensa, es muy elevada, hay mucha culpa en los dos personajes, hay mucho duelo en los dos personajes, hay rabia contenida en ambos personajes que se traduce en culpabilidad, pero de verdad, te recomiendo que la veas porque puede ser interesante lo que te estoy planteando. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad ha sido un vídeo que me da la sensación que ha sido muy express, que ha sido de de darte una película, otra, muy variado como ves, porque puede que no todos tengamos las mismas opiniones, los mismos gustos, y me apetecía darte varias recomendaciones para que cojas lo que más se adecua a tus gustos y oye, pases un rato entretenido. Así que nada, me dices en los comentarios qué película vas a ver de todas las que te he dicho. O si tienes alguna recomendación que hacerme, también puedes dejármela. Sin más, nos vemos en próximos vídeos, que disfrutes de la película y hasta la próxima. Hasta luego.